¿ya? Donde nosotros podemos empezar a hacer una operación de suma o adición utilizando lo que sería el acarreo. Ya como se tiene acá, cuando tenemos cero, ¿ya? Cero más cero sería solamente cero. Cero más uno sería igual a uno. Y el acarreo sería cero. Uno más cero sería igual a uno. Y el acarreo también sería cero. El único caso donde se tiene un acarreo sería en la parte donde es uno más uno. ¿Ya? Ya que uno más uno sería 2 y 2 en binario sería el 1 y el 0, ¿no? Entonces, por esa razón se pone 0 y se acarrea 1, ya como en todas las operaciones. Acá, por ejemplo, en el decimal tenemos un pequeño ejemplo donde hacemos nuestra suma, ya, donde 4 más 8 sería 12 y llevamos 1, ya, o acarreamos 1. Ya, entonces, en el caso del binario, ya, acá tenemos el número 1, 1 y el 0, 1, ya, que sería el 3 y 1 en decimal, ¿ya? Si hacemos la suma en binario, tendríamos que 1 más 1 va a ser 0 y tenemos un acarreo de 1. Haciendo la suma de 1 más 1, igual vamos a tener 0 y tenemos otro acarreo, ¿ya? Y al final, como acá ya no hay más elementos, directamente baja ese número, ¿ya? Entonces el resultado 4 en binario sería 100, ¿no? Si lo llevamos de esa manera. Ya, entonces tenemos estos ejercicios. Ya, por favor, igual como la anterior clase, pueden hacerlo ahora. Ya, y me mandan directamente a la plataforma. Ya deben estar todos en plataforma, ¿no? Entonces, directamente a la plataforma nomás me lo colocan. Ahorita lo voy a colocar en plataforma de tal manera de que ustedes puedan colocar. ¿Ya? O hay alguien que no esté en plataforma. Ya le ponemos hasta las 9, ¿ya? Hasta las 9:30 tienen para hacer mientras seguimos haciendo el avance. Ya. Ya, entonces ahí ustedes pueden subir su práctica hasta las 9:30, ya que consiste en hacer estas pequeñas sumitas. Ahora, viendo también lo que sería la resta binaria. La resta binaria, al igual que el otro, lo que necesitamos también es el tema del acarreo, ¿ya? En otros casos tendríamos que pensar, digamos, en el que debemos prestarnos un número, ¿no? En el caso de los ceros, por ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos 0 menos 0, 1. Digo 0, ¿no? 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. Ya eso es normal, como siempre hemos estado. En el caso del 0, cuando este tenga un 1 al otro lado, entonces nosotros tenemos que hacer la resta y nos va a dar como resultado un 1, ¿ya? Porque este sería el valor 10 menos 1 tendría como resultado 1. Ya en decimal, por ejemplo, nosotros tenemos un pequeño acarreo, ¿no? Cuando no alcanza, digamos, el número, nos prestamos del anterior un número,
ya, el cual sería 14, por ejemplo. Ya, entonces 8 al 14, 6. Y el 7 se vuelve en 6. Y como resultado 66. ¿No? Entonces acá es igual. Por ejemplo, del 1 al 0 no podemos restar del 0 un 1. Entonces nos prestamos del otro, ya, del otro valor, que sería un 1. Y este después lo volvemos en el resultado, ¿no? Que sería el 10. 10 menos 1 sale 1. Y en el otro resultado se volvería 0. Y entonces sería 2 menos 1, 1, por ejemplo. ¿No? Entonces, en ese caso también en las de esta binaria se toma en cuenta de esa manera lo que es el acarreo. ¿Ya? De esta parte no lo vamos a hacer un ejercicio porque de esto generalmente no se utiliza mucho en binario. Ya generalmente utilizamos más lo que son las sumas, especialmente en la parte de redes. Ustedes van a ver que se necesita más lo que es la suma binaria. Ya ahí tenemos unos cuantos ejemplos, pero eso no lo vamos a realizar, solamente las sumas. Luego tenemos lo que sería la multiplicación, que es igual que la multiplicación decimal. Ya primero se generan los productos parciales, desplazando cada uno a la posición hacia la izquierda. Ya donde cada uno de los valores nos van dando, ¿no?, los resultados correspondientes. Ya entonces en la multiplicación decimal ya utilizábamos eso. Y esos productos parciales se van sumando con los totales. Entonces, en la multiplicación de números binarios también se hace de la misma manera, ¿ya? Que sería 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Ya en el único caso que es 1 es cuando ambos valores tienen 1, ¿ya? Y también de la misma manera se puede realizar la multiplicación. Ya, por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, un ejemplo donde tenemos los números binarios, ¿ya? Y se realizan las multiplicaciones. Ya esta parte es sencilla, ¿no? Y al final realizamos la suma binaria de ambos o de de todas las multiplicaciones que se realizan y tenemos el resultado final, ¿ya? Entonces, la multiplicación binaria es también parte de lo que sería las operaciones con los elementos o con los números binarios, ¿ya? Y la división binaria es igual a que la decimal, ¿ya? De la misma manera, por ejemplo, se va tomando, ¿no? 1 puede contenerse en 11, no. Entonces, tomamos un valor más, ¿ya? Entonces, 11 se puede contener en 11, entonces, sí, ¿a cuánto? A 1. ¿Ya? 1 por 11, 11. 11 menos 11, 0. Bajamos el siguiente valor, no alcanza, le aumentamos un 0 y quedaría ahí la división, ¿ya? Entonces, de esa manera también se puede hacer la división binaria. La división binaria y la multiplicación son muy similares, ¿no? Si es que se puede ver, es muy similar a la división decimal. Ya luego también tenemos lo que sería los complementos. Ya cuando se tiene dos valores para representar números negativos, generalmente se invierte utilizando un bit al final de nuestro número, ¿ya? Para permitir pues, rápidamente identificar entre positivos y negativos, ¿ya? Y generalmente eso nos ayuda a lo que sería las operaciones matemáticas, ¿no? Entonces tenemos el complemento a 1, que sería invertir todos los bits, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Acá todos los ceros se vuelven unos y todos los unos se vuelven ceros, ¿ya? Entonces estaríamos invirtiendo. Entonces sería este mismo número, solamente cambiando los signos sería el número negativo. Entonces el complemento a 2 suma un 1 al complemento a 1, ¿ya? El complemento a 1 es invertir todos los valores y el complemento a 2 sería sumarle un 1 al final, ¿ya? Entonces a este número le sumamos un 1 y el último dígito cambiaría a 1, ¿no? Si este dígito fuera 1, 1 más 1 sería 0 y se llevará 1, ¿no? Entonces el valor sería distinto. En este caso solamente se acomoda ahí al final. Los números con signo y bit de signo o el signo de magnitud, el uso de este bit más significativo como se lo denomina como bit de signo, ya en el cual podemos identificar, por ejemplo, el 0 positivo y el 1 como negativo.
¿ya? El formato del signo de la magnitud, ¿ya? Al quitar el bit del signo, el resto representa la magnitud. Acá, por ejemplo, si nosotros vemos este número, podemos identificar que el más 27 estaría representado por el 011011, 011. Mientras que el negativo 27 estaría representado por el 111011. Lo único que varía es el valor primario o el principal, el cual sería el bit de signo, ¿ya? Cuando nosotros realizamos operaciones, especialmente en la computadora, ya no se utiliza, digamos, lo que son los signos. Para poder representar esto, lo que hacemos es aumentarle un valor de 0 o un 1 al principio, ¿ya? Que sería el mismo número solamente con el signo cambiado, ¿no? Los números con signo tienen un formato de complemento a 1, ¿ya? Entonces el número positivo con signo de magnitud, por ejemplo el 0, ya como hemos visto, ¿no? En nuestro ejemplo, ya el con 0 sería el positivo 27, ya el positivo 27. Los números negativos como con complemento a 1 del equivalente positivo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo representar el menos 27? Ya, si tomamos en cuenta que tenemos el número positivo 27, que sería 011 o 11011, hallamos su complemento a 1, que sería intercambiando todos los ceros por unos y los unos por ceros. ¿Ya? Y los números negativos siguen teniendo el primer bit a 1. ¿Ya? Entonces, si se fijan, acá tiene el bit del primer bit a 1. ¿No? Entonces, si lo hacemos, representamos el menos 27, lo queremos representar como negativo, ¿ya? Entonces podemos tomar su complemento a 1. ¿No? Entonces, con eso vamos a tener el menos 27. Los números con signo con formato de complemento a 2, los números positivos con signo de magnitud positiva, ya el 011011, del que sería el 27, serían los números negativos como complemento a 2 del equivalente positivo. Dijimos para el complemento a 2, lo que se hace es el complemento a 1 y a este sumarle 1 al final, ¿no? Entonces, para representar el menos 27, tomamos el 27, que sería el 011. Hallamos su complemento a 1, que es intercambiando los unos por ceros y los ceros por unos. A este le sumamos el valor de 1 al final, ¿no? Al final le sumamos el valor de 1 y los números negativos siguen teniendo el primer bit colocado a 1, ¿no? Entonces, ahí tenemos el número positivo del 27 con complemento a 2. Ahora, para convertir los binarios a decimales, podemos hacerlo directamente con la suma de pesos, que sería multiplicando por la posición en la que cada uno de estos se encuentran, empezando desde la derecha hacia la izquierda. ¿Ya? Empezando desde 0. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el 0 por menos 2 a la 7. Más 1 por 2 a la 6. Más 0 por 2 a la 5. ¿Por qué hemos colocado aquí menos 2? ¿Ya? Justamente porque este valor es negativo, ¿no? Porque hemos colocado el valor de 0. ¿Ya? Entonces, cuando ese valor es negativo, entonces se va colocando al principio. Luego, menos 1 por 6 a la 6, 0 por 2 a la 5, y así cada uno de los dígitos que se tienen. Y como resultado nos sale el 84 positivo. Ahora, en este caso, cuando dijimos que el 1 tiene que ser negativo, entonces, en este caso vamos a multiplicar, por ejemplo, 1 por menos 2 a la 7. ¿Ya? Más 0 por 2 a la 6 y así sucesivamente cada uno de los pesos. Y total, como resultado nos va a salir menos 85. ¿Ya? Menos 85 más 1, ya que corresponde al peso del signo, entonces va a ser menos 84. Entonces tenemos el número opuesto del 84 en decimal, ¿no? Entonces, si se dan cuenta es lo mismo.
Ya aquí se ha cambiado, ¿no? Los ceros por unos y los unos por ceros. Ya para ponerlo directamente como negativo. ¿Ya? Y solamente lo único que se hace es restarle o sumarle un 1 al final para que este pueda representar lo que corresponde, porque a este le hemos nosotros sumado un valor al final, ¿no? Ahora, para la conversión a decimal, los números con complemento a 2 es similar al signo de magnitud, pero el peso del bit del signo más bien se resta. Ya como en el anterior hemos sumado el signo, el peso del signo, en este caso se resta al final. Ya acá, por ejemplo, tenemos el 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Entonces lo tenemos, hacemos la multiplicación de cada uno de los elementos y nos da como resultado el 84. Y en este otro caso tenemos igual, ¿no? Tenemos cada uno de los elementos y restamos. Y al final nos va a salir el 84. Ya, hay que tomar en cuenta que este está con complemento a 2. Ya, o sea, hemos cambiado todos los ceros por unos y le hemos sumado al último valor 1. Ya, y por esas razones que acá es el 100. ¿No? Entonces, esa es la forma en que se va haciendo la conversión a decimal con complemento a 1 y con complemento a 2. Luego, el rango de representación del formato de complemento a 2. Generalmente estos números están en formato de complemento a 2 con n bits que se pueden representar con los números de menos 2 a la n menos 1 hasta más 2 a la n menos 1 menos 1. Por ejemplo, con 4 bits puede representarse desde menos 2 a la 4 menos 1, que sería igual a menos 8, hasta más 2 elevado a la 4 menos 1 menos 1, que sería 7. ¿Ya? Entonces ahí hablamos tanto de positivos como negativos. Entonces el rango que podemos nosotros representar los complementos a 2 están en ese rango, que serían desde menos 8 hasta más 7, ya para números positivos y negativos. Ya cuando hacemos nosotros, por ejemplo, las sumatorias con números binarios con signo, ya sabiendo, digamos, que están hechos estos con complemento a 2, sumar los dos números y descartar el acarreo final si existe. Si existiera, digamos, aquí un acarreo, este se desecha directamente, ¿ya? Porque este sería de magnitud 5, este solamente nos estaría indicando el signo, ¿no? Entonces, el último dígito de la izquierda se desecha, ¿ya? Entonces, cuando realizamos, por ejemplo, acá la suma del 7 más 4 en positivos, nos haría el 11 positivo, ¿no? Aquí no existe ningún acarreo. En los siguientes, por ejemplo, acá tenemos un acarreo, que sería el 15 menos 6, ¿ya? Entonces acá haciendo las restas, al final nos queda un acarreo de un 1. Entonces este 1 directamente se desecha y el número solamente sería este, ya que sería el 1, 0, 1, 0, 1, ya positivo. Y en el caso de los negativos, si no existe, ya si no existe, entonces se mantiene. Y en el caso de que existiera, también igual se desecha. Ya entonces existen esos tipos de modificaciones que se hacen a las operaciones con acarreo con signos, ¿ya? Para representar los números binarios con signo. Ya existen esos dos que serían con complemento a 2 y con complemento a 1. Ya para que estos puedan ejecutarse o para que puedan existir dentro de lo que sería nuestra aplicación sería que siempre debe existir esta nomenclatura, ¿no? No podemos colocar aquí menos 0.00111, ¿ya? Directamente se sobreentiende que acá está el signo digo, el dígito de signo, ¿ya? O el bit de signo, ¿ya? Entonces acá es donde nos identifica si este es positivo o es negativo, ¿ya? Entonces directamente ya sabemos cuál operación es la que vamos a contemplar, ¿ya? Entonces eso sería lo que podemos ver a partir de lo que es la suma con números binarios. Ya, si tuvieran alguna consulta, pueden realizarla ahora.
Otro sistema de numeración, el cual es muy importante para la parte de informática, también es el sistema de numeración hexadecimal. Ya, estos números han sido empleados a fin de poder reducir la cantidad de dígitos dentro de un sistema de numeración, ¿ya? Ya que a partir, digamos, de los números del 10 al 15, se utilizaban dos dígitos, ¿ya? Ya como podemos ver aquí en la tablita, en el 10 y al 15, ¿ya? Se utilizaban ya dos dígitos. Y esos dos dígitos implicaban de que se podría, digamos, acortar utilizando lo que serían las letras. Entonces, a partir de eso se ha tomado como referencia de que del 10 hasta el 15 se toman las letras de la A hasta la F. Entonces, por esa razón es de que pues, en el sistema hexadecimal se utilizan 16 caracteres, pero solamente del 0 al 9 y de la A hasta la F, ¿ya? Tomando en cuenta esos números como dígitos, ¿ya? Se utilizan esos números o esos dígitos especialmente para representar lo que son números de serie de productos que se producen en masa. Ya, no olvidemos que los números de serie nos indican el número de producto que se va ejecutando. Pero cuando estos productos ya pasan, digamos, de en números extremadamente altos, entonces ellos por convención prefieren utilizar lo que son los números hexadecimales. Por esas razones de que la mayoría de las computadoras, equipos y demás utilizan, ¿no?, en su número de serie letras incluidas dentro de lo que es su numeración. ¿Ya? Entonces eso está generalmente en un sistema hexadecimal. Eso para poder representar de una forma mucho más exacta y más amplia. ¿Ya? Luego, los pesos en este caso son potencias de 16, o sea, en base de 16. En general, el peso sería 16 a la i, incluyendo lo que sería el peso para hacer su cambio, ¿no?, en la base decimal. Ya, por ejemplo, acá tenemos el F sería por 16 a la 2, más 1 por 16 a la 1, más A por 16 a la 0. Pero sabemos que F es el valor de 15, entonces sería 15 por 16 a la 2, más 1 por 16 a la 1 y más 10 por 16 a la 0, ya según la posición. Y su equivalente en decimal sería el 3.866. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, fíjense acá un dígito se ha podido reducir a partir de la utilización de lo que son los números hexadecimales. ¿No ve? El 1FA equivale al 3.866. ¿Ya? Entonces, para eso utilizamos. Ahora, para poder contar los números hexadecimales, se van desde el 0, 1 y así hasta el 9. Luego empieza con A, B, C, D, E, F. Y empieza otra vuelta el 01, 02, 03, luego el 0F, luego hasta el 10, luego empezamos con el 1F y así hasta el FF. Luego vamos completando igual como se hace con los números, ¿no? Se va regresando al número siguiente, al anterior que continúa. Por convención entre hexadecimales y binarios, podemos darnos cuenta de que como el hexadecimal o el 16 es múltiplo de 2, entonces son 4 dígitos los que pueden representar a cada una de las letras. Entonces, para poderlos transformar en binario, es sencillamente separarlos en 4 grupos de 4 bits cada uno. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en hexadecimal tenemos el 1, 0 a 4. Y en decimal solo, como ayuda visual, podemos decir que este sería el 1, el 0, el 10 y el 4, no solamente las posiciones. Ahora, si representamos estos en binario, el 1 sería equivalente 0, 0, 1, ¿no? De 4 bits. El 0 es todo 0. El 10 en binario sería el 10, 10. Y el 4 en binario sería el número 0, 100, ¿no? Todo esto en binario representa a todo esto, ¿ya? Entonces, por esas razones de que directamente podemos hacer
el cambio de hexadecimal a binario utilizando esto, ¿ya? En redes también se utiliza, creo que en la normativa, la TCP/IP versión 6, se utiliza lo que ya son los números hexadecimales, ¿ya? Justamente para poder acortar lo que serían las direcciones IP de las computadoras. Entonces, en la versión 6 del TCP/IP podemos utilizar los sistemas hexadecimales. Entonces, para eso es que utilizamos ese tipo de numeración. Entonces, el binario y el hexadecimal se puede transformar de esa manera, utilizando 4 dígitos, empezando por el final y transformamos a hexadecimal. ¿Ya? Entonces, todos esos números nos va a representar directamente. Entonces, a la inversa también de esto, cuando tenemos en binario, si representamos un número extremadamente grande y lo queremos transformar en hexadecimal, igual podemos tomar valores de 4 en 4, empezando desde el final, ¿ya? O sea, desde la derecha hacia la izquierda vamos tomando números de 4 en 4. Ya acá hemos tomado, por ejemplo, aquí números de 4 en 4 y cada uno de estos los representamos en su correspondiente par, que sería decimal. Por ejemplo, el 11 es el 3, el 1111 es el 15, el 001 es el 1, el 0110 sería el 6 y el 9 sería el 1001. ¿Ya? Entonces, como tenemos este valor, si nosotros representamos el 3, es 3 nomás. El 15 en hexadecimales, F. Luego el 1, el 6 y el 9 también solamente mantienen, ¿no? Porque no son dígitos de 2 dígitos, entonces se mantiene. ¿Ya? Entonces, esto sería el valor en hexadecimal. O sea, todo esto en binario representa todo esto en hexadecimal. ¿Ya? Entonces, mucho más corto. Por esas razones de que se está optando ya por ese tipo de numeración hexadecimal para el tipo de DZDs en la versión 6, ya que a un futuro va a ser lo que más se va a utilizar. ¿Ya? Entonces, ahora solamente utilizamos el número binario, pero posteriormente ya vamos a ir utilizando lo que serían los números hexadecimales para representar direcciones IPs. ¿Ya? Como ya estamos por terminar, eso sería todo lo que se corresponde a lo que serían los números, los sistemas de numeración. No se olviden, en la plataforma hasta hoy día tienen para poder llenar lo que sería el diagnóstico o el examen de diagnóstico. Les dejé ahí en la plataforma. Ya, entonces, por favor, eso lo van a llenar porque debo presentar, ¿no? Un diagnóstico de